¿Qué hay, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. El día de hoy quiero comentar un video que está ya rondando en las redes acerca de una iglesia que estaba haciendo una especie de culto al aire libre. Esto fue específicamente en los Estados Unidos, en el estado de Portland, en Oregon. Esta iglesia, pastoreada por el pastor Arthur Pawlowski, un canadiense que sirvió al Señor allí en los Estados Unidos. Y como esta iglesia estaba al aire libre, llevando a cabo una actividad propia religiosa, como toda iglesia normal, ¿no?, que tiene derecho a la libertad de expresión religiosa, y como un grupo radical de izquierda llamado Antifa, el cual hace vida en los Estados Unidos, llega y agrede a los hermanos de la iglesia, agrede también al pastor, y había niños. De hecho, en el video se muestra como los hermanos le dicen a este grupo que está vestido de negro, no muestra su rostro, llevan casco, llevan escudo, gas pimienta, lanzan piedras, huevos y dañan unos equipos de sonido. Y como las personas le dicen, hay niños aquí, esperen, no nos agredan, hay niños aquí está el pastor, y pidiendo más bien que se mantuviera la paz y la tranquilidad de ellos ahí en ese lugar, por lo menos hasta que ellos terminaran. Y como la policía tampoco hizo nada, como la policía no interviene en estas manifestaciones, en estas agresiones evidentes para el pueblo de Dios, en estas agresiones que atacan la libertad religiosa. Y quiero comentar tres aspectos acerca de todo este hecho y cómo la persecución, a veces pensamos en ataques a la iglesia en países como Medio Oriente y todo eso, pero esto está sucediendo en Occidente. Esto está ya llegando a Latinoamérica, está llegando a los Estados Unidos, como los Estados Unidos fueron fundados por cristianos, puritanos de Inglaterra, y como la gente está renunciando a la fe cristiana, a los valores cristianos, a la libertad religiosa. Quiero comentar tres aspectos acerca de esto, que son: número uno, la persecución de la iglesia, la cual ya es una realidad, es una evidencia en Occidente. Número dos, la causa, por qué suceden estos hechos, porque la policía no pone orden, no resguarda el orden de la sociedad y cuida la integridad física de las demás personas. Y número tres, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia ante todo esto? Así que quiero comentar el primer aspecto, el primer aspecto, que es la persecución. Como la persecución en la iglesia cristiana ya en Occidente es una realidad. Ciertamente, a través de los años, la ideología de género, toda esta presión que se está organizando internacionalmente con la ONU, las Naciones Unidas, con la misma ONU, la OEA, todas las organizaciones están presionando a la iglesia, están presionando a los cristianos, quienes somos el muro de contención que evita que esta ideología se lleve a cabo y que esta ideología se imponga. Y ahora no solo eso, sino la expresión religiosa. Todo esto es un conjunto de situaciones, de eventos que están cada vez más encerrando a la iglesia, que están cada vez más atacando la libertad religiosa de los creyentes. No obstante, hay iglesias, cristianos progresistas, los cuales no son creyentes en realidad porque no siguen la palabra y más bien se adaptan al mundo en vez de mantenerse firmes en la palabra. Y estos cristianos progresistas, cristianos del amor y todo eso, pero un amor mundano, no un amor bíblico, se han rendido a esto y más bien han adoptado la ideología de género en sus iglesias, el progresismo, el matrimonio homosexual, y no quieren ser sal y luz, sino que quieren sentirse cómodos y estar bien con todo el mundo, quieren serle fiel más al sistema mundano, a la corriente, al progreso, antes que a la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo de cómo las iglesias que intentan conservar la sociedad, que intentan mantenerse firmes en la palabra, están recibiendo ataques, tanto en contexto de ideología de género como en esto, en la libertad religiosa, en la expresión religiosa. Y bueno, por desgracia esto es algo que se va a ir acrecentando, es algo que se va a ir aumentando, es algo que en vez de disminuir, por desgracia, va a aumentar. Pero como iglesia no debemos desanimarnos, porque el Señor está con su iglesia, y la iglesia del Señor se mantendrá y seguirá predicando el Evangelio, y las puertas del Hades, literalmente las puertas del infierno, no van a prevalecer, no van a superar a la iglesia, porque el Señor es quien la ha capacitado.
como estamos viendo en países del Medio Oriente, Corea del Norte, en China, el cristianismo está creciendo, a pesar de que la represión es cada vez más fuerte, el cristianismo crece. Y en este caso, bueno, la persecución en Occidente es una realidad, y bueno, el Señor nos ayude a superar todo esto, a tener paciencia, ¿no? Y quiero dar una conclusión al final, la cual quizás sea un poco problemática, entre comillas, un poco fuerte, un poco directa, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto, la persecución de la iglesia en Occidente es una realidad. El segundo aspecto es por qué suceden estas cosas. Debemos entender, si no estoy mal, Portland es un estado demócrata, y los estados demócratas de izquierda, que es el partido y el movimiento político que representan al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene brazo derecho a BLM, los cuales hicieron todo este tipo de manifestaciones, quemaron ciudades, atacaron negocios, muchos negocios que eran dueños o eran propietarios de gente de color, es decir, gente de color ardiendo, haciendo que ardan las calles para defender la idea de no al racismo, de respeto a las distintas razas, ¿verdad? Pero muchas veces atacaban, dañaban propiedad privada que era de gente de color. Entonces, podemos ver la contradicción, pero como todo es un engranaje que se contradice, pero que ya no les importa porque los fines son políticos y los fines son algo más allá de defender derechos, sino de imposición a la sociedad, de construcción a la sociedad. Y obviamente hay fines económicos. Así que podemos ver de que el grupo Antifa, los cuales están muy relacionados con el sistema de gobierno de los Estados Unidos, el cual es demócrata, detesta a la iglesia, el izquierdismo, detesta a la iglesia, detesta a la religión, detesta a Dios, porque quiere que el Estado sea el ser superior que rija la mentalidad de las personas, no la iglesia, la cual es un intermediario entre el hombre, sino que el Estado quiere ser aquel que da órdenes y al cual es el único ente al que sostenerse, al que respetar, al que sujetarse. Entonces, todos estos grupos detestan a la iglesia, detestan la libertad religiosa, detestan la religión por el simple hecho de ir en contra de sus valores o simplemente de ir en contra y de que alzamos la voz con los valores cristianos fundamentados en la palabra para señalar el pecado en los gobiernos, en los pueblos, en las sociedades. Entonces, en sí, para este tipo de gobierno, la iglesia cristiana es un estorbo que debe ser quitado, que debe ser atacado, que debe ser aminorado, que debe ser agredido, con tal de minimizar cada vez más la iglesia cristiana, quien es el muro de contención contra todo esto. Entonces podemos ver cómo el propósito de toda esta situación y de todos estos ataques. Y ahora, número 3, ¿qué podemos hacer como cristianos? Ya vimos que la persecución de la iglesia es una realidad. Número 2, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay grupos que atacan a la iglesia, atacan la libertad religiosa? Y número 3, ¿qué podemos hacer como cristianos? Ahora bien, el antiguo presidente, el 45º presidente Donald Trump, había mantenido o había promovido la conservación de la sociedad, los valores cristianos. Algunos afirman de que Donald Trump es creyente. Soy de los que cree, como creo de Bolsonaro, que no es un presidente cristiano, es un presidente con valores cristianos, el cual intenta promulgar leyes basadas en la palabra, y gloria a Dios por eso, pero de que él sea cristiano, un creyente verdadero, no lo sé, no lo creo. Si no estoy mal, su madre o su ascendencia por el lado materno es escocesa, y Escocia ha tenido varios avivamientos a lo largo de la historia del cristianismo, y como Escocia y países como Irlanda del Norte se respeta los valores cristianos y la gente vive todavía con valores cristianos arraigados en sus pueblos, en sus sociedades. Ahora bien, el presidente Donald Trump estuvo promoviendo el conservadurismo, promoviendo y poniéndole freno a la ideología de género, al aborto, a todos estos movimientos que lo que buscan es la deconstrucción de la sociedad, al feminismo, que también promueve el homosexualismo indirectamente, o directamente, obviamente, porque el hecho de que el feminismo diga de que el hombre es malo, de que el hombre es una bestia, entonces la mujer no tiene nada que hacer con un hombre porque el hombre es malo, tiene que buscar otra mujer porque la mujer es buena y el hombre es malo. Entonces podemos ver cómo se promueve
en el feminismo el homosexualismo. Y según mi opinión, el feminismo es peor que el machismo, porque el machismo nunca pretendió suplantar a la mujer, el machismo nunca pretendió promover el homosexualismo masculino. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Volviendo al punto, ¿qué podemos hacer como cristianos? Teniendo una figura, por ejemplo, como Donald Trump, como decía el pastor John MacArthur, un cristiano verdadero no tiene razones por las cuales votar por políticos y sistemas de gobierno como el que representa Joe Biden, que más bien ataca la libertad religiosa, ataca la libertad de expresión, porque están promoviendo leyes para que la ideología de género sea impuesta en los países que tienen relaciones con Estados Unidos, y los países que no se sujeten a la ideología de género, que no adopten la ideología de género, van a ser sancionados. Y esto lo dijo Joe Biden recién tomó el poder. Entonces, todo esto, además del BLM, esperemos que este video, con la palabra que acabo de usar, no corra peligro. Pero bueno, son organizaciones que de verdad crean miedo, terror, y queman propiedades, queman ciudades, y en las cuales los policías, si utilizan la defensa propia o utilizan medios para mantener el orden, son atacados. No quiero entrar en detalles, sé que es un tema complicado, lo de George Floyd y todo esto, el abuso de la fuerza, pero también creo que muchas veces, muchos ciudadanos como estos, que atacaron, como Antifa, esta gente que atacó a la iglesia, no quieren respetar y quieren promover la violencia de buenas a primeras, porque la iglesia estaba ahí y simplemente Antifa llegó a hacer desastre. La iglesia no fue hasta allá, hasta donde estaba Antifa, fue al contrario. Antifa llega y ataca a la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas demuestran hacia dónde viene la violencia, de dónde viene la violencia, y obviamente no es el cristiano. Ahora bien, como cristianos podemos intentar promover, votar por gobiernos, por políticos verdaderos conservadores, verdaderos políticos que intenten mantener la libertad religiosa, que respeten el libre pensamiento, que respeten la libertad de expresión religiosa pública en la calle, para que no sucedan estas cosas, y no salgan pastores agredidos como el pastor Arthur Pawlowski, que fue agredido, y como gracias a Dios hasta donde sé no hay niños agredidos, no hubo pequeños golpeados, no, pero en el video tú puedes ver como pasan piedras, lanzan huevos, les lanzan gas lacrimógeno hacia a las personas que intentan oponerse a que vayan a atacar y a romper las cosas que tenía la iglesia. Entonces, como cristianos podemos intentar votar, discernir con la palabra a los políticos que con sus leyes se ajusten más a la palabra, se ajusten más a lo que quiere el Señor, y así podremos mantener una sociedad en los mínimos parámetros de orden, una sociedad en la que podamos vivir, tanto los que pensamos distinto como los que no, pero respetando la libertad religiosa y la libertad de expresión pública de nuestro pensamiento, sin ofender a otros, porque una iglesia que está haciendo un culto en la calle no está ofendiendo a nadie, no está promoviendo la violencia hacia otro, no está dirigiendo a la gente hacia otro lugar a que haya conflicto armado, un conflicto bélico, un conflicto de golpes, de todo esto, lo que sí hizo esta gente con la iglesia. Entonces podemos observar de que estos grupos son los violentos y que estos grupos son los que quieren que la sociedad arda, ¿no? Y quieren que la sociedad arda por ellos. Pero si ellos están mandando, si ellos están en el poder, ahí sí no dejarían que otros grupos hicieran lo mismo que ellos hacen, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo este juego es sucio y este juego de verdad causa impotencia. Ahora bien, para concluir, porque sé que ya el video se ha extendido un poco, ¿qué hubiese pasado si un cristiano de estos que fueron atacados por Antifa tiene a sus hijos, agreden a uno de sus hijos y él decide irse a la defensa propia, defenderse, usar la fuerza? ¿Qué hubiese pasado? Las cámaras que hubiesen dicho, ahí sí hubiese estado ciertas televisoras, no, miren cómo los cristianos hacen esto, aquello, pero la defensa propia es legítima. ¿Qué hubiese pasado si un cristiano hubiese actuado, hubiese defendido, hubiese estado gente también con palos, con ciertos objetos que le hubiesen permitido
defenderse, ¿no? Pienso que hubiese sido algo muy complejo y gracias a Dios esto no se salió de las manos. Obviamente se salió de las manos y no tienen que pasar estas cosas, esto no está bien, la libertad de la expresión cristiana debe respetarse, pero en lo personal, entre lo menos malo, fue lo más sensato, ¿no? Retirarse. La gente se retiró. Cuando vio que todo Antifa estaba llegando, la gente prefirió retirarse, ¿no? Pero esperemos que estos enfrentamientos no sucedan, aunque, y puedo afirmar esto con toda seguridad, y sé que es problemático, pero podemos afirmar de que la defensa propia es legítima. Y si alguien viene con violencia a querer atacar simplemente por pensamiento distinto y se le da voz de alto, ya no, ¿qué quieres? No queremos problemas. Y esta gente insiste, la defensa propia es legítima, en proporción a lo que se está recibiendo, el ataque que se está recibiendo. Esperemos que esto no llegue a males mayores, pero pienso que si hay niños, si hay familias que son inocentes y estas familias corren peligro, es legítimo que sus padres defiendan a su familia y intenten que estas personas no le hagan daño. Y bueno, oramos al Señor por la iglesia en Occidente, por la iglesia en Latinoamérica, por la iglesia en los Estados Unidos, que estas cosas no sigan pasando, porque de verdad es lamentable y molesta. Y la ira es una muestra de amor, porque si yo digo amar a mi familia y no me molesta que otra persona agreda a mi familia, entonces no la amo, porque sería indiferente. En la molestia, en la ira, que se desata cuando el objeto a quien tú amas recibe agresión, ahí hay muestra de amor. Entonces podemos decir que amamos a la iglesia y que estas cosas nos molestan en gran manera. Nos molestan porque podemos ser nosotros también. También pudimos haber sido nosotros los que estábamos allá. Entonces, esperemos que esto no suceda, que la policía sí haga algo para que esto no pase y que hagan su trabajo y mantener el orden en la sociedad, ¿no? Y bueno, hermanos, este fue el video de hoy. Si quieren opinar, ahí están los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, Siempre Escritura, y bueno, estaremos presentes y pendientes para llevar más noticias cristianas. Y bueno, que el Señor sea animándonos, fortaleciendo a la iglesia del Señor en medio de toda esta situación y la que falta. Y bueno, que el Señor nos dé el ánimo pronto para seguir predicando su palabra y ser fiel a ella. Amén. Bueno, un saludo para todos y Dios bendiga.